todas las decisiones van a recaer en base a ti, desde temas presupuestarios, desde publicidad, desde el aspecto deportivo. Los viajes, todo. Absolutamente todo. Tú armas tu equipo de trabajo. Todo el mundo tiene los cargos a la orden en la organización. Y nada, o sea, pon esta vaina a funcionar. Hoy tenemos un episodio especial de Sport Talk porque así como hemos venido conversando de la importancia de la gerencia deportiva, nos gusta también contar con invitados, testimonios que no solamente han sido exitosos en la gerencia deportiva, sino que además tienen mucho para contar por esa experiencia, no solamente desde el éxito, sino también a veces desde los fracasos. Pero además es alguien que nos va a estar acompañando en las ponencias que vamos a estar haciendo en las universidades para abrir aún más este campo que para ustedes sea también de curiosidad de, bueno, ¿qué es la gerencia deportiva? Y que, por supuesto, nosotros desde esta plataforma, desde la Sports Management Academy, con las posibilidades que les damos y, por supuesto, la Universidad Monte Ávila, puedan inmiscuirse en ese mundo tan fascinante que es el de la gerencia deportiva y que es tan necesario en nuestro país seguir dándole crecimiento. Y hoy tenemos esta posibilidad de conversar con alguien que ha sido exitoso a una corta edad, porque tener 28 años y ser exitoso en el béisbol, tanto venezolano como de cualquier otra parte, no es lo común. Cuando observamos quienes ocupan los cargos gerenciales, estamos viendo tipos de mucha experiencia. Sin embargo, el caso de César Collins en nuestro béisbol es muy llamativo. Así que, César, primero que todo, gracias por aceptar la participación en este episodio y también en las conferencias que vamos a estar dando. No, mira, sumamente contento de estar acompañándolos, de estar esta tarde compartiendo un poquito experiencias de lo que ha sido mi corta carrera, porque realmente no es tan larga, pero sumamente orgulloso y satisfecho de los pasos que se han dado hasta el día de hoy. Pero sin ser tan larga, porque tienes 28 años. Has pasado por varios equipos, has tenido experiencia en el extranjero. Lo primero es cómo te pica el gusanillo de la gerencia deportiva, porque, por ejemplo, en mi generación, yo soy mayor que César, obviamente, pegaba mucho por o ser deportista o por entrar al periodismo deportivo. En cambio, en el caso tuyo es muy interesante porque lo tuyo fue gerencia deportiva. ¿Cómo nació ese interés? Mira, sí, obviamente ese gusanito primero creo que todos arrancamos en nuestra gran mayoría tratando de ser jugadores profesionales. Creo que ese es el primer paso. Una vez que eso no se logra, en mi caso, luego de obtener una beca para los Estados Unidos vino una lesión y no pude lograrlo. Soy oriundo de acá de Caracas. Tenía abonados tanto de Tiburones como de Leones, ya que Pagabas abonos para los dos. Para los dos, porque seguía al Magallanes y era la opción que tenía de poder ver a Magallanes más tiempo. Okay. En esos años, bueno, de niño hice muy buena relación con varios jugadores. Uno de ellos, hoy es el manager con quien trabajo, que es Edgardo Alfonso. Y menuda figura, además, ¿no? Sí, de verdad que Andy, desde muy chamo nos conocemos. Y bueno, siendo tan fanático, iba del estadio de verdad de lunes a lunes. Tenía la oportunidad desde muy niño entrar en un clubhouse, aprender, ver cómo era ese manejo con el Magallanes. Pero me tocó también una época que Magallanes pues no ganaba. En realidad fueron 12 años de sequía en algún momento. Y bueno, ya cuando estaba un poco más grande, no mucho, a los 16 para 17, Magallanes entra una persona que me ayudó muchísimo, que fue Josy Palmisano, claro, como presidente y Luis Blasini como gerente. Hay un juego en Caracas extra, no recuerdo la temporada 10-11 me parece, donde yo me encuentro a Josy afuera comiéndose un chaguarma y bueno, yo lo abordo y tú sabes, lo abordo de una forma bastante hostil, okay. donde, bueno, le digo que cómo es posible que el equipo pase tanto tiempo sin ganar, ¿no? O sea, fue de reclamo, además. Sí, totalmente. O sea, fue bastante fuerte. Okay. Yo sí muy amablemente se caló todo el discurso de un niño de 16 años y me sube al palco a conocer el resto de la directiva, donde estaba el gerente Luis Blasini y otros directivos. ¿Cuál es la sorpresa de Josy? Que cuando me va a presentar a Luis,
Luis le dice, no, yo lo conozco porque él también formó un peo hace, no sé, 2 semanas en un Caracas Magallanes. Ok. Y bueno, ahí conversando, me dan la oportunidad de la temporada siguiente de empezar a trabajar con el equipo a los Sí, 17 pero años. algo tuvieron que haber visto en ti, porque en los estadios mucha gente Sí, pega claro, gritos. claro. Yo creo que había también unos argumentos bastante Sí, sólidos en los planteamientos que yo le hacía ok, de qué pasaba, que el equipo deportivamente no ganaba. ok. Y bueno, me dan esa oportunidad de entrar en principio como scout de avanzada. Es el primer cargo que Ese es tengo el primer cargo a qué edad. a los 17 años. Scout de avanzada. Sí, Insisto, algo tenían que haber visto o escuchado en ti, porque yo puedo ir a pegar gritos en el estadio y me pueden tratar de loco. así es, así es. Sí, mira, yo creo que había un riesgo, un factor riesgo que sin duda también ellos corrieron. Claro. Pero el hecho es que, bueno, arranqué ese primer año como scout de avanzada. Mi responsabilidad era hacer los reportes tanto de Caracas y La Guaira y los equipos que jugaban en contra. Y ese reporte se lo pasaba a Luis Blasini, que era el gerente, y en base a eso se armaba una posible planificación tanto para enfrentar a Caracas o La Guaira o a esos equipos. Claro. Esos fueron los dos, el primer año. Particularmente el equipo queda campeón. Y bueno, ya el segundo año sí me involucro un poquito más con Luis en la parte de la gerencia deportiva, ya así como su asistente. Y bueno, ahí nos fuimos involucrando, que fue ese bicampeonato. Fuimos a un tercer año buscando un tricampeonato que perdemos con Caribes. Y bueno, hay una ruptura en Magallanes. Yo sí deja de ser presidente porque bueno, le tocaba ya dejar de serlo, tenía otros compromisos. Luis Blasini deja de ser el gerente deportivo ante la salida de Yossi y bueno, me llama Luis y me dice que hay una opción de yo quedarme, que entraba una nueva presidenta a la directiva y en ese momento yo estaba cursando ya, yo entré a la universidad a los 16, ya yo tenía por el tercer año de la carrera de comunicador social en la Universidad Central y allí conozco a Antonio José Herrera, quien era el presidente de los Tiburones. Antonio en una clase que me toca ver con él, me pregunta que para qué medio de comunicación trabajaba yo, porque él veía que varios años que me había visto en Valencia o en Caracas o en otros estadios, y yo le explicaba que no trabaja con ningún medio, que más bien trabaja con Magallanes, pero que bueno, no sabía cuál iba a ser mi situación para la siguiente temporada. Ok, te freno ahí un Sí. momento, porque hay una cosa muy interesante que el año siguiente en Magallanes, después de haber trabajado como scout de avanzada, empiezas a trabajar con Luis Blasini con algunas responsabilidades de la gerencia deportiva. ¿Cuáles eran esas responsabilidades? Mira, era más que todo la evaluación del equipo antes. O sea, hay un trabajo muy grande que se hace en el off-season, Claro. donde se le hace seguimiento a los peloteros, se plantean posibilidades de cambios, de hacer movimientos para poder mejorar al equipo. Y bueno, un poquito de eso lo apoyaba, ¿no? Más que todo recomendaciones de la importación, ver cómo podíamos hacer que el equipo fuera más competitivo y una vez arrancada la temporada tenía que seguir con la responsabilidad de hacer los reportes, tanto de los equipos cuando estaba en Caracas, cuando estuviese en Valencia, y darle seguimiento diario a lo que era el rendimiento del colectivo. Pero cuando evalúas obviamente el colectivo en béisbol, tienes que irte a casos particulares para ver en qué está fallando. Entonces eran las responsabilidades que tenía en ese momento con Magallanes. Cuando retomando lo de Antonio, él me dice que bueno, que si yo no tenía problema en asistir a un juego de La Guaira y tener una conversación en ese momento con su gerente deportivo, que era Jorge Velandia, que trabaja hoy en día, es el asistente al GM de los Phillies de Filadelfia. Que hay algunos rumores interesantes alrededor suyo para la próxima temporada. Correcto. Bueno, yo le digo que no lo veía tan bien porque aún yo trabajaba con Magallanes, pero como era incierto, él me insistió en ir a ese palco, el cual él manda a sacar a todo su equipo de trabajo, deja solamente a Velandia y a mi persona dentro del palco con él, obviamente, y me pide que le dé una explicación a Velandia de por qué yo creía que Tiburones no funcionaba o no podía ser un equipo competitivo que optara por un título. Fue una conversación un poco álgida porque yo di unos argumentos, el cual Jorge a veces no tenía la respuesta, y es donde Antonio decide, ese año quedan eliminados, y Antonio decide intervenir el área deportiva. Tiburones trabajaba de una forma diferente a Magallanes. Tiburones tenía un comité deportivo, el cual integrado por 10 personas, donde las decisiones se tomaban por mayoría. Casi de manera colegiada, ¿no? Casi de manera colegiada, correcto. Y él decide intervenir ese comité e incluir a 2 personas para la temporada siguiente.
sacar las 10 y que sean 2. No, no de las meter 2 dos. sumar 2. No es mucha gente. Entonces, bueno, sí, digamos, ahí en Tiburones ese año fue un año donde yo siempre le decía a Antonio que fue un año positivo porque ese año quedamos un juego de la final en la temporada 2015-16, pero que para mí en lo personal fue muy, muy difícil porque yo entré a la organización de manera impuesta por Antonio, Claro. donde yo venía, bueno, de un Magallanes exitoso, pero venía con 20 años. Y dentro de ese comité había un grupo de personas que tenían 15 años en la organización y venía este chamo impuesto supuestamente a sumar y todo el tiempo había muchos roces y choques, ego, diferentes puntos de vista que a mí me hicieron muy, muy difícil la estadía ese año en Tiburones. Tanto es así que al finalizar la temporada yo le digo a Antonio que no podía continuar, que o se iban ellos me quedaba yo. Tal cual, Antonio obviamente me dijo, mira, tienes 20 años, aquí yo tengo al representante de Major League Baseball, al asistente de GM, al fulano, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, yo me voy, me salgo de Tiburones, renuncio. Ajá. Renuncias. Normalmente en los ejemplos de la vida tendemos siempre a aprender de las experiencias exitosas. O a ver, por ejemplo, uno ve los Chicago Bulls de Phil Jackson y nos olvidamos que hubo un periodo de 2 años en el que no ganaron para después volver a ganar. Y digo que no nos olvidamos a la hora de buscar lecciones. De acuerdo. Tú pasas ese año en Tiburones muy difícil. Quien nos está escuchando entiende perfectamente lo que significa llegar impuesto a un lugar en el cual ya te empiezan a ver con recelo. Es normal, son conductas humanas. ¿Qué lecciones te llevas tú de ese año para esta carrera de gerente deportivo cuando fue un año, como tú estás describiendo, tan complicado? Bueno, fue complicado en lo personal porque en lo deportivo el equipo volvió a estar cerca nuevamente de una final. Perdió un séptimo juego de la semifinal con los Tigres de Aragua. Pero internamente había muchos conflictos, había muchas diferencias. Los departamentos deportivos administrativos estaban completamente divorciados. Más allá de las diferencias que yo tenía con el comité, que eran muchísimas, siempre tuve la suerte de estar apoyado por Antonio Herrera, que era el presidente, que fue quien me trajo, y por la persona que llegó conmigo, que fue Joey Cora, también ese año. Y bueno, del resto éramos Joey y yo con grandes diferencias con el colectivo. Okay. Entonces, bueno, la lección ahí, como yo le decía a Antonio en su momento cuando volví a Tiburones, que ahí fue donde yo aprendí a hacer lo que no se debía hacer en una gerencia. Pero eso es muy importante. Porque yo le decía que era difícil cuando tú tienes unas decisiones colegiadas y donde entre comillas, la responsabilidad es de un gerente o de él como dueño. Pero a la hora es que las cosas no salen bien, ¿sabes? Todo el mundo se lava las manos porque fue una decisión del colectivo. Pero alguien tiene que dar la cara y decir, mea culpa de que por qué las cosas no salieron bien. Cuando tú tienes ese equipo de trabajo tan grande, es difícil porque, bueno, nada, cada quien salva su voto, su responsabilidad en lo que hizo y nadie es el culpable. Entonces, bueno, es una de las grandes experiencias que yo le dije a Antonio en su momento, que yo iba a salir de la organización, que yo iba a renunciar y que yo además, muy osadamente, le dije que yo iba a ir a otro equipo y iba a ganar el año siguiente, fuera cual fuera el equipo. Okay. Entonces, bueno, ahí paso unos meses trabajando en la Academia de Luis Blasini en Valencia, me mudo a Valencia. Y me llama Luis Rodolfo Machado, de las Águilas del Zulia. Las Águilas venían de atravesar una temporada muy, muy mala, la peor en los últimos 20 años. Se había muerto su mamá ese mismo año. El torneo se iba a jugar en nombre de su mamá, quien además había sido fundadora de la Liga Venezolana de Béisbol, y que a él le habían dado muy buenas referencias mías, tanto Yossi Palmisano como el propio Antonio Herrera. Antonio le dice que él me acepta la renuncia porque, bueno, veía que no iba a poder trabajar y que no tenía las herramientas para él respaldar a alguien de 20 años que no tenía ningún tipo de cargo en el exterior. Sí, o lo que se dice muchas veces experiencia. la espalda. Sí, correcto. La espalda para aguantar todo lo que se viene en un cargo de eso. Es correcto, y que era extremadamente joven. Claro. Bueno, Luis Rodolfo me llama, me ofrece en principio el cargo como gerente de viajes, pero era, digamos, la excusa que había para poder entrar a la organización. Okay. Realmente estuve 2 semanas como gerente de viajes cuando llego a Maracaibo, que me mudo. Ahí contrato un asistente que me ha acompañado desde ese momento hasta hoy en día, que es el que hace realmente el cargo de gerente de viaje. Y el Zulia tiene una particularidad en la liga, que es un equipo meramente familiar. Es un equipo donde todos los cargos son familiares, o los cargos importantes. En ese momento Luis Amaro venía de asumir la gerencia deportiva por primera vez
Y conmigo también llega el Zulia César Suárez, que venía a ser un pelotero activo de Tiburones. Sí. Y que además un pelotero con el que tuve una gran relación cuando él fue jugador y yo estaba en la gerencia, porque compartíamos muchas veces infidencias de lo que me pasaba a mí en Tiburones, y él compartía muchas de las visiones que yo quería que cambiaran dentro de la organización, pero que no tenía obviamente la fuerza para lograr Claro. ese cambio. Cuando llega César para allá, que también se integra al área deportiva, pues con Luis Amaro hicimos un equipo de trabajo muy productivo. La importación que se escogió, los peloteros, los cambios que se hicieron. Hicimos más de 7 cambios esa temporada para reestructurar unas Águilas del Zulia que venían realmente de una temporada muy, muy complicada. Y bueno, palabras más, palabras menos, se clasifica el equipo de forma bastante exitosa. Y en ese formato, en ese año la liga nuevamente tiene un formato de playoff. No se jugaba round robin como se está jugando actualmente. Y nos toca el primer playoff contra los Tigres de Aragua, que había sido campeones el año anterior, que le habían ganado la final a Magallanes. Me recuerdo que en ese año me invitan a un programa con Efraín Sabarce, Fernando Arriaza. Claro, los cronistas. No recuerdo cuál era, creo que Claro. eran los cronistas o algo, donde había como un representante de los equipos que habían clasificado y tú dabas tu opinión del equipo, porque agarramos X o Y refuerzo, y ellos daban su opinión de cómo iban a hacer esa serie de playoff y cuál era el equipo que iba a ser campeón. Y bueno, total que de los 4 que habían allí hablando, los 4 dijeron que perdíamos en 4 juegos la primera serie de playoff. Y cuando me toca a mí hablar, yo, bueno, también muy atrevidamente les digo que era difícil que las Águilas no fueran campeones ese año, porque el ambiente que había en ese crujado, el equipo como estaba compenetrado, si bien es cierto no éramos favoritos ni siquiera para clasificar, porque el equipo tenía 17 años que no pisaba una final y venía de una temporada muy mala. Se habíamos logrado un cambio cultural, una química realmente importante, y creo yo que habíamos tomado los refuerzos que necesitábamos para ir a ese siguiente nivel. Ahí estás tocando un punto que es muy interesante, porque el gerente deportivo, y en tu caso el gerente de un equipo de béisbol, ¿cómo se relaciona con el dugout en este caso? Porque hay veces que el vestuario en otros deportes es un poquito más sagrado, pero sí conocemos de que en el béisbol sí el gerente del equipo está mucho más presente, termina relacionándose incluso de una manera más cercana, ya no solamente con el staff técnico, es decir, con el manager, los coaches, sino también con los peloteros. ¿Eso te permitió en ese momento observar esa química que me estás contando? Sí, porque ese año yo no tenía el cargo como tal de gerente deportivo. Okay. Y entonces yo tenía un cargo, insisto, como gerente de viaje, que no fungía como tal, porque tenía una persona que me ayudaba en eso, y yo trataba de involucrarme mucho más en la parte deportiva, mucho más en la relación con los jugadores, con el staff, y tenía la facilidad de estar metido todo el tiempo en el clubhouse. Entonces, con bastante propiedad, yo me atreví a decir ese día que eso no era así, y que además el 4-0 iba a ser en contra, como fue además. Barrimos a los Tigres y nos toca jugar contra Caribes, que en esos años era un equipo realmente complicado, lo sigue siendo, con una base muy sólida, un equipo que había aprendido a ganar y que había ganado ya varios campeonatos. Fue una serie bien difícil, que pudimos también ganarla 4-1, y nos toca contra el favorito en esa temporada, que eran los Cardenales de Lara, que también tenían de verdad un súper equipo. Y fue una final también muy bonita que logramos ganar y bueno, ser campeones con las Águilas ese año fue especial. Fue un torneo, como te indiqué, a nombre de la mamá del dueño. Fue una semana de júbilo en el estado. La Serie del Caribe era en Culiacán. Creo que llevamos un gran equipo y perdimos, quedamos en semifinales, estuvimos muy cerca de conseguir esa serie, pero fue un año, ¿verdad? Fueron 3 años que estuve allí, bastante especiales, porque un equipo que es una fanática muy regionalista. Claro. Cuando yo llegué allí me habían hablado de que un equipo que para ellos representa todo en el estado del Zulia, representa más que cualquier equipo que represente esa entidad, y que había un reto muy grande de 17 años sin poder conseguir un campeonato. Y pasas 3 años, y yo voy a insistir con esto, ¿a qué edad tienes cuando salen campeón con las Águilas? Con las Águilas gané a los 21 años. Y esto yo lo traigo a colación porque a veces tenemos una serie de tópicos alrededor de la gerencia deportiva
que no necesariamente son verdades absolutas, y me refiero a cosas como la experiencia, la espalda, que el conocimiento está asociado a la cantidad de años y no a la dedicación y al estudio. Correcto. Y lo digo porque, en el béisbol de Grandes Ligas fue muy conocido Theo Epstein cuando llega nada más y nada menos que a los Medias Rojas de Boston. Porque no es que llegó en su momento a Tampa Bay. Correcto. Que no tiene las mismas responsabilidades a nivel de hinchada, de fanáticos. Y con esa edad, yo recuerdo, se le veía de reojo. Se le veía de reojo los reportes, las columnas de prensa. Se le veía a Theo Epstein no como alguien extraño, sino como alguien que va a venir este chico de 28 años a implantar que no sepamos nosotros. A ver, todo aquel que ha visto la película Moneyball, yo siempre recomiendo el libro más que la película. 100%. La película está muy interesante para sí. pasar el rato, pero el libro es donde realmente está el conocimiento. Pero igual, cuando se trata de implementar algo nuevo, lo primero que existe es resistencia. Sí, totalmente. Tú tienes 21 años y ya formas parte de un equipo gerencial que salió campeón. Sí, sí, mira, de verdad que ahí fue clave el apoyo que tuve tanto del gerente, Luis Amaro, César Suárez, que venía llegando nuevo conmigo, que me conocía la forma de trabajar o lo que queríamos implementar en su momento en Tiburones. Lo llevamos a un equipo regionalista como el Zulia, César Maracucho, todos Maracucho menos yo en realidad. Hasta es que todos son familias, porque uno escucha, sí, a los Machado, pero es que los Amaro tienen cuántos años en el béisbol, no solamente venezolanos, recordemos que Rubén Amaro Jr. fue gerente general de los Phillies de Filadelfia. Sí, campeón con los Phillies. Gente de béisbol de verdad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Un equipo familiar, claro. Donde, bueno, además hay una relación familiar entre los Amaro y los Machado. Y sí, o sea, y él, digamos, el extranjero a Collins realmente, que era el caraqueño, el resto claro. eran puros maracuchos, pero de verdad que fue muy bonito ese año, muy especial. Recuerdo que en plena celebración me llamó Antonio Herrera preguntándome qué había de diferente allí que no se pudo hacer en Tiburones. ¿No te dijo, vente, regresa? Y sí, esos 2 años siguientes hubo un acercamientos. Okay. Siempre Antonio estuvo abriéndome las puertas para regresar, pero yo era muy categórico. Yo le decía que la experiencia mía personalmente había sido muy negativa ese año con Tiburones, y que para yo volver ciertas condiciones aplicaban, y una de esas era que yo tenía que tomar el control absoluto de la organización. Que yo la sensación que tuviste en esa época en Tiburones no era, y para hablar en criollo, mucho cacique y poco indio. Sí, sí, totalmente. Yo le decía a Antonio que... A caballo pasado es muy fácil hacer yo no lo estoy haciendo de manera crítica, sino más bien porque creo que a nivel gerencial es muy importante conocer eso, porque cuando son muchas las personas que tienen que tomar una decisión, es muy difícil encontrar la decisión o llegar a ella. Diste un punto muy claro. Yo le decía a Antonio que es demasiado difícil que tú encuentres que 10 personas se pongan de acuerdo y tengan la misma opinión y la misma visión con cualquier cosa que haya que decidir, porque es que era un tema de un comité que se decía desde el hotel, que se quedaba el equipo, hasta si hacías un cambio o si ibas a hablar con el manager o no hablar con el manager. O sea, todo era consultado en un comité, todo se votaba, y yo le decía que así era extremadamente difícil poder trabajar, que tenías que tener una cabeza que fuera el responsable, bien o mal, pero fuera el responsable de lo que ahí se iba a hacer. Es que te escucho y me retrotrae una anécdota de Marcelo Bielsa en otro deporte, en el fútbol, pero que él decía que a veces se puede producir en el análisis y en la búsqueda de una decisión la parálisis por exceso de análisis. Así es. Y claro, cuando tienes 10 personas ocupadas de esto, supongo que debe ser frustrante cuando transitas, no que sean 10 personas, no es hablar de esas 10 personas, sino transitas el camino de esa cercanía a la parálisis por el exceso de... Totalmente. De opiniones. Sí, no, es así. Y sobre todo cuando tu opinión, quizás ellos están, vamos a ponerlo, entre la opinión A y B debatiendo, y tu opinión es la Z. Entonces, okay. Eso hacía mucho más difícil mi estadía y mi trabajo ese año en Tiburones. Cosa que en el Zulia de verdad fue súper amena, fue mucho más sencillo. Éramos 3 personas. 3 personas que teníamos una visión bastante común del juego, bastante común de lo que queríamos lograr con las Águilas del Zulia esa temporada. Y bueno, y se logró, que finalmente el resultado estuvo allí, y de ahí hubo un respaldo tanto de la afición esos años, por lo menos cuando yo estuve en las Águilas, de ahí en adelante, y siempre estuvo esa oportunidad de volver a Tiburones, pero nunca se daban las condiciones que yo exigía para poder volver. Cuando llegó el tercer año con el Zulia,
Empiezo a trabajar a distancia con los Diablos Rojos del México. Eso te iba a preguntar, la experiencia mexicana. A distancia, bueno, con recomendaciones, alguna toma que otras decisiones. Y me ofrece la persona que estaba trabajando conmigo en Diablos, la nombran presidente de los Pericos de Puebla. Y es donde él me dice que como presidente, él me quería tener ya como gerente formal de la organización y ya no podía ser remoto. Claro. Entonces, bueno, estar in situ. Es correcto. Entonces, bueno, yo ese mismo año había firmado para trabajar con los Angelinos de Anaheim como scout, que era la puerta que yo quería que se me abriera para trabajar con una organización, pero al abrirse un cargo de mayor jerarquía en una liga tan exitosa como la Liga Mexicana, yo decido renunciar a mi trabajo con Anaheim y es cuando me mudo ya a México a trabajar con Puebla. Esto a mí me sorprende porque primero estamos hablando de alguien que tenía tienes el objetivo muy claro. Correcto. Incluso sacrificando, estamos hablando de una organización de grandes ligas. Correcto. Sacrificar esa posibilidad que te podía eventualmente llevar a seguir escalando, porque ha pasado con otros venezolanos. Pero tú ya tenías claro que querías ser gerente de un equipo. Es correcto, es Y correcto. un béisbol desconocido como el mexicano. Sí, era lo más difícil, pero como que dicen, nadie es profeta en su tierra. Claro. Aquí se hacía cada vez más difícil que le dieran la oportunidad a alguien ya con 23 años de ser gerente general. Claro. Y bueno, me la están ofreciendo en México con todas las condiciones y lo que estaba buscando. Entonces, bueno, yo tomo la decisión de tomar el cargo. De verdad que me fue una experiencia muy bonita. Me tocó llegar a un equipo, además, que venía de ser vendido, con un dueño nuevo que desconocía completamente de béisbol, pero además con un roster de 5 peloteros. Era un equipo que era... No podías ni salir al campo. Sí, correcto. No teníamos peloteros ni para salir al campo. Yo llego a México el 5 de enero, me encuentro con una hoja con 5 nombres y me dice el presidente, esto es lo que tenemos que esperar que los otros equipos empiecen sus prácticas y empiecen a hacer desechar peloteros para armar de ahí el equipo. Ni siquiera tenías un draft. No. Simplemente esperar que los cortes... Es correcto. Armar el equipo. México en ese momento se jugaba en 2 divisiones. Sí, claro. La del Pacífico y... No. Eso es la de 2 ligas. El Pacífico y la de verano. Aquí es 2 divisiones que del campeón de las 2 divisiones se enfrentan. Una serie que llaman Series del Rey y de ahí sale el campeón de la liga de verano. Armamos el equipo. De verdad que un equipo salió bastante competitivo. El Enrique Che Reyes fue el manager del equipo en ese primer año. Y bueno, nos va muy bien con una nómina muy modesta. Logramos clasificar en esa primera liga y ganamos ese primer año. Yo ese mismo año regreso a Venezuela en julio porque por un tema de salud de mi mamá tuve que venirme, estar con el equipo a distancia y luego me llama Aguascalientes para ir a trabajar al año siguiente. Ya yo no podía estar con Puebla por un tema de salud, mi mamá se había recuperado. Yo no trabajo este año en la Liga Invernal porque cuando tú trabajas en el verano en México tienes que trabajar todo el año. No te dan permiso para tener la facilidad de trabajar en el invierno. Ese año en Magallanes regresa Luis Blasini como gerente. Yo no tenía la facilidad de trabajar con él. Luis ese año tampoco estaba en Venezuela. El equipo de Magallanes fue algo diferente, hay un mix raro con un gerente también a distancia. Y bueno, el Che Reyes, quien ha sido mi manager en Puebla, yo lo recomiendo para Magallanes ese año. Él viene a trabajar para acá. También perdió en la semifinal con Lara. Y se va para Aguascalientes. Me voy con Aguascalientes con el Che. Allí vamos a arrancar la temporada y cae la pandemia. Nos quedamos, y era una importación meramente venezolana, y no hay liga, nos quedamos atrapados en México unos meses hasta que regresamos acá. Cuando regresamos, bueno, nada, el mundo parado. Yo empiezo a trabajar la idea de por qué en Venezuela, siendo un país que tiene tanto talento en béisbol, no tenemos una liga de verano profesional de la misma calidad. Que en su momento existió como la liga de verano. Claro, pero todas las ediciones de la liga de verano en Venezuela eran una liga que iban dedicada a los pueblos, que se jugaban, tú sabes, en estadios muy precarios, que no hay una liga formal profesional como la Liga Venezolana de Béisbol, que es la mejor del Caribe. Entonces, bueno, yo empiezo con ese gusanito de, oye, yo tuve ya 2 años en México, ya vi cómo manejan allá el tema de la liga, voy a proponerme sacar la liga de verano, pero con todas las de la ley, tal cual es la liga de invierno.
Logro conseguir el apoyo del Estado venezolano y fundo lo que hoy es la Liga Mayor, que es una liga que se juega igualito con 8 equipos, que tiene... Sí, se televisa. Se televisa, Claro. tiene de cada 10, 8 peloteros están activos en ambas ligas. Y bueno, saco además, soy propietario del equipo de Caracas, Senadores de Caracas, y sale finalmente la liga. La liga es un éxito, tanto es así que ya en su segundo año tuve una competencia internacional en Nicaragua. Tuve la fortuna de llevar a Senadores campeón los 2 primeros años. Y bueno, hoy por hoy es una liga que está sólida, es una liga que llegó para quedarse, para tener béisbol durante todo el año, en un país que además tiene todas las credenciales para poder tener... Sí, porque aquí lo que abundan es gente de béisbol. Es correcto, es correcto. Cuando logro el campeonato con Senadores, el primero, me ofrece Luis la oportunidad de volver a Magallanes ya formalmente, ya que no estoy en México, solamente estoy aquí en el verano. Y bueno, con el reto de que desde que nosotros salimos, Magallanes no había podido volver a ser campeón, solo que ahora el reto era mayor porque era un Magallanes no sancionado. La liga estaba sancionada. Sí, la liga estaba sancionada, correcto. Luego Magallanes no había podido tener la licencia de los FAC ese año, pues no estaba sancionado, sino que no tenía la licencia. Pero había que salir con un equipo, había que salir a jugar béisbol. Y de verdad fue un año muy especial, muy bonito, porque no salíamos en igualdad de condiciones con el resto de los equipos de la liga. Solamente Tigres y Magallanes tenían esa condición especial. Por ser fundación, ¿no? Por ser fundación, es correcto. Pero había que ingeniársela, había que sacar un equipo competitivo y tratar de ganar. Se armó, yo creo que un equipo bastante competitivo con peloteros de Liga Mayor. Entonces Luis también tenía un equipo en la Liga Mayor. Ese año perdió la final contra mí y tú sabes, trabajamos los dos juntos en Magallanes. Claro. Una relación además con Luis de mucho agradecimiento, mi amigo, igual que con Yossi. Y bueno, enfrentamos un reto de cómo crear un equipo de Magallanes con peloteros que no están dentro del sistema organizado y que nos pudieran ayudar a competir, a ganar. Señor Wilfred Romero fue el manager que también fue clave en ese título de Magallanes. Willy logró armar un clubhouse también ganador, con una cultura de no importa las adversidades que tengamos y no importa que no tengamos las super grandes ligas con nosotros, vamos a jugarles a ellos de tú a tú. Y finalmente se logra ese campeonato con Magallanes. Un campeonato, tú sabes, además muy mediático, con una jugada para ser campeón bastante polémica. Que por ahí está el video, nos van a ver a Luis y a mí parados agarrándonos la cabeza cuando dan 4 malas y vamos a picharle a Astudillo. Pero bueno, lo bonito es que se logró ese campeonato, que Magallanes pudo volver a ser campeón luego de tantos años. Y en la Serie del Caribe, bueno, me hacen el nombramiento oficial como gerente general de Tiburones. Ahí el trasfondo es que cuando yo asumo el cargo otra vez con Blasini, ya de ayudarlo en la parte deportiva de Magallanes, a mí me vuelve a llamar Antonio Herrera. No para ofrecerme trabajo, sino él me llama para que yo le dé mi opinión de Tiburones para esa temporada en base al roster que él tenía. Porque en ese momento la gerencia que operaba la organización le había garantizado que Tiburones mínimo iba a estar entre los 3 primeros lugares del campeonato, de la Como tabla. gerente tú puedes hacer esa afirmación. Bueno, lo puedes hacer ahora que la cumpla. O sea, claro, sí, hay un margen de error que puede ser muy grande, claro. Sobre todo en el invierno, que hay tantos factores que no controlas. La cantidad de peloteros importados que tú recibes que de repente no te rinden como los números decían. O criollos que tú estás contando y la organización no te da permiso. Claro. Hay muchas aristas y muchos márgenes abiertos que... Entonces le dijeron que el pronóstico de la gerencia era que iban a quedar entre los 3 primeros. Correcto. Él me dice eso y que le dé mi opinión. Y yo, bueno, con Antonio ya habían pasado muchos años de haber hablado del equipo. Tenía confianza. Mucha confianza por fuera. Y yo le digo que le garantizaba que el equipo iba a ser el primer equipo eliminado. Y ese hombre se puso histérico por teléfono y me dijo que él me iba a llamar el 25 de noviembre de ese mismo año. Cuando ya clasificaran. No, ni siquiera, para ver dónde estaba Magallanes sancionado, sin la licencia. Sin la licencia, claro. Y dónde estaban los Tiburones con todo su prospecto y su grandes ligas y esto y aquello. Y yo le dije que está bien, que no había problema, que íbamos a ver dónde estábamos nosotros y dónde iban a estar ellos. La llamada llegó el 12 de noviembre. Ni siquiera el 25. Llamó el 12. La Guairá tenían como 6 ganados o algo así. 7 ganados el 12 de noviembre nada más. Estaban de último. Ya, o sea, están virtualmente eliminados. No, en noviembre, si tienes 6 victorias,
a lo que apuestas es a la racha aquella de los Leones hace muchos años que ganaron 20 partidos Sí, o 18. 18. ¿No? 18. Sí, o sea, estaban a nivel de milagro, pero es que no Claro. tan solo eran que tenían 6 victorias, era que había un motín en el clubhouse, querían votar al manager, al coach, y en Tiburones pasaban unas cosas de verdad que no tenían nombre. Él me llama y me dice que como yo sabía que ese equipo no iba para el baile, que iba a ser el primer equipo eliminado. Okay. Y yo le digo, bueno, porque o sea, el roster tuyo para mí no tiene una profundidad, no tienen los peloteros necesarios para competir en esta liga de invierno, y que mientras Tiburones, no tan solo los peloteros, como organización no decidieran cambiar su forma de trabajar, iba a ser difícil, iba a ser muy difícil que ese equipo compitiera. Y ahora llegaste a Tiburones, tienes éxito, cambias esa cultura. Pero yo lo pienso desde la gente que nos está viendo, la gente que va a asistir a las conferencias, que además se va a interesar también en el Sports Management Academy, la Florida Global University. ¿Cómo llegar? Y creo que yo creo que esta es la cuestión que redondea todo este episodio y esta oportunidad de charlar contigo, que ha sido muy rico desde los conceptos y de las experiencias. ¿Cómo llegas a un lugar con tanta representatividad como los Tiburones de La Guaira a cambiar una cultura y la cambias? Porque no es fácil hacerlo. Porque una cosa es la planificación que puedes haber tenido, pero ¿cómo lo haces? Sí, mira, además tú sabes, venía de un equipo campeón, o sea, Claro. el riesgo, como yo le decía a Antonio en su momento, todo el riesgo lo estoy asumiendo yo, porque yo fácilmente puedo seguir trabajando en Magallanes y es Claro, un equipo que ya va a sí. ser competitivo, un equipo que además ya no va a tener el tema de las sanciones, va a estar contando ahora sí con todas sus grandes ligas y aquí ya el trabajo está como hecho. Voy a llegar a una organización que en su momento era la peor del Caribe, o sea, no estamos hablando a nivel de Venezuela, sino la organización que tiene más tiempo sin conseguir un título en el Caribe y que además venía de ganar 10 juegos, de tener la peor temporada en su historia en 60 años. Yo le pedí 3 cosas. Yo le dije, primero, mándame la nómina completa antes de yo aceptarte el cargo para yo saber qué es con lo que yo cuento y cuál es el presupuesto, más allá de los nombres, cuál es el presupuesto con que yo voy a trabajar. Número 2, Tiburones venía de una crisis de identidad muy grande en los últimos años, donde ya el fanático no asistía al estadio, donde de pasar a tener miles de abonos, habían 27, donde además el equipo, ¿sabes? No ganó 10 juegos y había que hacer un cambio de forma y de fondo y unas cosas que pasaban en el clubhouse que no eran lo correcto. Okay. Y yo le dije a él que la imagen, o él llegó a esa conclusión conmigo, que la imagen de él como figura representativa de la organización no podía seguir siendo él. Porque ya él, los últimos 18 años... Lo estaban asociando con eso, claro, con eso negativo que existía claro. allí. Y yo necesitaba que él, por favor, se hiciera a un lado y me entregara el control. Ya no era meramente deportivo. Yo necesitaba tener el control institucional de los Tiburones de La Guaira si él creía que yo podía rescatar ese equipo. Antonio, tú sabes, varias llamadas vinieron, toma la decisión y me dice, yo me hago un lado. Tú por primera vez vas a ser el gerente general del equipo con todos los poderes o los suprapoderes que eso tiene. Claro. Y yo desaparezco del mapa. Yo voy a ser el dueño. Y ya. Todas las decisiones van a recaer en base a ti, desde temas presupuestarios, desde publicidad, desde el aspecto deportivo. Sí, los viajes, todo. Absolutamente todo. Tú armas tu equipo de trabajo. Okay. Todo el mundo tiene los cargos a la orden en la organización. Y nada, o sea, pon esta vaina a funcionar. Así. Y ahí es donde paramos hoy, porque creo que eso va a formar parte de tu ponencia en las distintas charlas de gerencia deportiva que vamos a estar haciendo, y que creo que esto ha servido de abreboca para que la gente diga, bueno, ha sido un camino corto, pero con mucha intensidad, mucho aprendizaje y sobre todo con algo que es lo que yo me quiero quedar, con mucha determinación. Yo quiero esto, voy a hacer esto y me estoy preparando para esto. De verdad que te digo algo, César, ha sido fascinante recorrer este camino tuyo, escuchándote, pero creo que va a ser aún más interesante escucharte en tu ponencia, porque ahí todo aquel que esté interesado en gerencia deportiva se va a nutrir después de haber conocido esta historia. De verdad que tengo que darte las gracias por habernos acompañado en Sport Talk
Y sobre todo, gracias por el compromiso adquirido tanto tú como los otros que van a estar participando de llegar y aportar para este crecimiento de la gerencia deportiva, porque talento hay. Así es. Ha habido grandes gerentes también, pero necesitamos más y sobre todo de mayor calidad. Así que yo quiero agradecerte, reiterarte mi admiración y, por supuesto, decirte que esta es tu casa. No, mira, gracias a ustedes. Es sumamente ansioso de que saber cuándo van a hacer esa fecha, cuándo vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de compartir finalmente experiencias con personas que puedan motivarse a ser futuros gerentes. No importa la edad, como siempre yo les digo, soy el vivo ejemplo de eso. Sino las ganas que tengas de prepararte, de querer aprender, claro, sobre todo de la capacidad de escuchar de esas personas que ya han pasado por ese camino que tú quieres transitar, y que es bonito que ahora hay una oportunidad que quizás yo hace 5, 6 años, 10 años no la tuve, de tener la oportunidad de sentarme a escuchar a alguien que te diga cómo hacerlo, qué hay detrás de eso. Yo creo que va a ser sumamente positivo y enriquecedor tanto para ellos como para nosotros, porque seguramente estoy seguro que en esas charlas van a salir preguntas interesantes que nos van a hacer ver distintos puntos de vista que a veces uno, estando ya dentro, obvia, no los ve. Sí. O sea, y cuando tú escuchas a los fanáticos, tú dices, oye, algo aquí esto puede tener razón, que quizás por un tema metódico o de análisis, pues tú no lo estás viendo y está allí. Entonces yo creo que esto puede ser realmente muy rico y muy provechoso para todos. De verdad que gracias, César, y por supuesto, bueno, estar muy pendientes de las fechas, obviamente, de todos estos eventos. Y ya saben que también están los enlaces para Sports Management Academy, para irse familiarizando con lo que es todo este programa y la posibilidad de entrar al mundo del deporte mejor preparado. Así que será hasta otra próxima edición, otro próximo capítulo de Sport Talk. Y ya saben, en gerencia deportiva hay un campo muy amplio y sobre todo la posibilidad de formarse de la mejor manera.